Cáncer no necesita a nadie. Esa es una verdad profunda que nace desde las raíces de su alma. No porque no valore a los demás, no porque carezca de amor o empatía. Todo lo contrario. Es precisamente porque su mundo interior es tan vasto, tan rico, tan autosuficiente, que puede caminar por la vida sin mendigar atención, sin rogar compañía, sin buscar validación fuera de sí mismo. Cáncer es hogar, y quien es hogar no necesita otro refugio. Cáncer es mar, y quien es océano no teme a las lluvias pasajeras. No lo confundas con debilidad cuando se encierra en su caparazón. Ese acto no es huida, es fortaleza. Es sabiduría ancestral. Es la voz de su intuición, hablándole al oído y guiándolo como una brújula que no falla. Cáncer sabe cuándo dar, cuándo retirarse, cuándo proteger su energía, cuándo protegerse a sí mismo. No es frío, no es distante. Es selectivo. Sabe que no todos merecen su luz, que no todos pueden comprender la profundidad de su alma ni la nobleza de su entrega. Porque cuando Cáncer decide dar, lo da todo. Su tiempo, su apoyo, su ternura, su amor desinteresado, su lealtad sin condiciones. No sabe amar a medias, no sabe estar a ratos. Si te hace parte de su mundo, lo hará con la fuerza de una marea que todo lo envuelve. Pero no se queda esperando a que lo valoren. Cáncer da porque es su naturaleza. Ama porque le nace. Protege porque es su instinto. No necesita aplausos, no espera gratitud. Sabe lo que vale, y eso le basta. Todos lo necesitan, aunque no siempre lo reconozcan. En silencio, en momentos de oscuridad, en las horas de vulnerabilidad, es a Cáncer a quien buscan. Porque tiene esa capacidad única de hacer sentir en casa con una sola mirada, con un gesto amable, con una palabra dicha en el momento justo. Es sostén, es abrazo, es refugio. No necesita ser el centro de atención porque ya es el centro emocional de quienes lo rodean, aunque muchos no lo digan en voz alta. Detrás de su aparente calma hay una fuerza arrolladora. La fuerza de quien ha sobrevivido a traiciones, a pérdidas, a decepciones, y aún así sigue creyendo en la humanidad. La fuerza de quien ha aprendido a levantarse solo, a llorar en silencio y a seguir adelante sin esperar que nadie lo rescate. Cáncer ha sido su propio salvavidas una y otra vez, y por eso, cuando alguien más se está ahogando, él sabe cómo tender la mano. Hay una magia en su sensibilidad que el mundo aún no termina de comprender. Mientras otros creen que la sensibilidad es una grieta, Cáncer la convierte en su mayor poder. Porque gracias a ella puede ver lo que otros no ven, puede sentir lo que otros niegan, puede leer almas con una precisión que desarma. Es el guardián silencioso de los secretos de muchos, el que consuela sin preguntar, el que está ahí sin que se lo pidan. Y aunque muchos piensen que pueden prescindir de él, tarde o temprano descubren que no es así. Porque hay momentos en que solo Cáncer puede curar. Cuando la vida se vuelve dura, cuando las máscaras se caen, cuando el alma duele, es su presencia la que reconforta. Es su calidez la que sana. Es su lealtad la que permanece. No necesita de nadie porque ha aprendido a ser su propia raíz, su propio suelo fértil, su propio cielo. Pero el mundo lo necesita a él, porque no hay muchos como él. Porque en un mundo cada vez más frío, cada vez más fugaz, cada vez más superficial, Cáncer es esa llama que no se apaga, ese corazón que no deja de latir con amor verdadero. Es fuerza callada, amor constante, esperanza persistente. Y aunque muchas veces se le subestime, se le dé por sentado o se le deje en segundo plano, su esencia permanece intacta. Porque no está aquí para impresionar. Está aquí para transformar, para cuidar, para recordar al mundo lo que significa sentir con el alma y actuar con el corazón. Cáncer no necesita a nadie. Pero todos lo necesitan a él. Cáncer encarna el misterio de lo esencial. Aquello que sostiene en silencio, sin alardes ni expectativas. Es el cimiento invisible de muchas historias, el que escucha cuando todos hablan, el que permanece cuando otros se marchan. Hay una profundidad en su existencia que no puede ser medida con los ojos ni con palabras simples. Cáncer habita los gestos, las memorias, los vínculos invisibles. Y aunque parezca frágil, en realidad es roca cubierta de agua, parece moldeable, pero guarda una solidez que pocos poseen. Es un ser que conecta con lo ancestral. Lleva consigo una memoria emocional que trasciende lo individual. No solo siente lo suyo, siente lo del otro, lo de todos.
Tiene una capacidad casi mágica de absorber el ambiente, de captar lo no dicho, de leer entre líneas con la precisión de un sabio. A veces, eso lo agota. A veces, eso lo obliga a retirarse. No por debilidad, sino por responsabilidad con su propia energía. Sabe que no puede cargar con el mundo todo el tiempo, aunque en el fondo lo intente. Hay una inteligencia emocional en Cáncer que pocas veces se reconoce. En un mundo donde se premia lo rápido, lo directo, lo evidente, su forma de comprender las cosas es más sutil, más intuitiva. Pero no por ello menos certera. Al contrario, lo que otros deducen con lógica, él lo siente con el alma. Y esa sensación rara vez lo traiciona. Tiene una brújula interior afinada por la vida, por la experiencia, por el dolor incluso. Y aunque no lo diga, aunque no se imponga, su visión del mundo muchas veces resulta ser la más clara. Cáncer es también resiliencia. La verdadera, la que no hace ruido. Ha aprendido a rehacerse desde los escombros, a comenzar de nuevo sin hacer espectáculo. Cuando algo lo hiere, lo procesa en lo profundo, lo sana sin testigos. Y cuando vuelve, lo hace con más luz, con más empatía, con más sabiduría. Es de los que se reconstruyen en la sombra para luego iluminar a los demás. Su dolor no lo destruye, lo transforma. Y esa capacidad de renacer desde adentro es una de sus más grandes virtudes. El mundo necesita a Cáncer porque es de los pocos capaces de mirar al otro con verdadera compasión. No compasión condescendiente, sino aquella que abraza sin juicio. Que acompaña sin condiciones. Que acepta al otro en su totalidad, con sus miedos, con sus contradicciones, con su humanidad desbordada. En tiempos donde todos corren, él se detiene. En tiempos donde se grita, él escucha. En tiempos donde se impone, él abraza. Hay una nobleza en su forma de amar que no se ve a simple vista. Cáncer ama con acciones. Ama con silencios que cuidan, con detalles que sanan, con presencias que no fallan. Es amor contenido en una taza de café caliente, en un mensaje enviado a la hora justa, en una mirada que entiende sin palabras. No necesita grandes gestos porque él es, en sí mismo, un gesto enorme de amor. Pero también hay una intensidad en su interior que pocos imaginan. Cáncer siente todo con una fuerza abrumadora. Su mundo emocional es profundo, complejo, inmenso. Ama con intensidad, se preocupa con intensidad, vive con intensidad. Y muchas veces carga con todo eso sin compartirlo, sin mostrarlo. Porque no quiere ser una carga, porque ha aprendido a ser fuerte para otros. Pero debajo de esa contención hay un fuego emocional constante. Una pasión silenciosa por la vida, por las personas que ama, por los vínculos que le importan. No necesita a nadie porque se basta con su mundo interno. Porque en su mente hay mares enteros de imaginación, de recuerdos, de futuros posibles. Porque ha aprendido a disfrutar su propia compañía, a encontrar belleza en la soledad, a crecer sin muletas. Pero el mundo lo necesita porque su sola presencia aporta humanidad. Porque donde está Cáncer, hay alma. Donde está Cáncer, hay contención. Donde está Cáncer, hay historia, raíz, verdad. Es también guardián del pasado, no como un peso, sino como una fuente de sabiduría. Recuerda lo que otros olvidan. Honra lo que otros descartan. Preserva lo que otros consideran viejo o irrelevante. Porque sabe que hay fuerza en las raíces, que hay sentido en lo que vino antes. Y por eso, muchas veces, es quien mantiene viva la esencia de los vínculos, de las familias, de las amistades. Es memoria viva. Es historia que respira. Cáncer es, en muchos sentidos, un alquimista emocional. Transforma lo doloroso en comprensión. Lo difícil en compasión. Lo oscuro en luz. Y lo hace sin esperar reconocimiento. Lo hace porque lo siente. Porque no sabe vivir de otra manera. Porque su esencia es sanar, unir, proteger. Y aunque a veces eso le cueste, aunque a veces se desgaste, sigue haciéndolo. Porque su alma está hecha de amor verdadero. No es fácil comprender a Cáncer en toda su dimensión. No es fácil llegar a su núcleo. Hay capas, hay reservas, hay muros que protegen algo muy valioso. Pero quien logra entrar, quien gana su confianza, descubre una riqueza emocional sin límites. Descubre a alguien que no solo estará en los buenos momentos, sino que será sostén en los peores.
Descubre a alguien que ama con todo, que da sin medida, que cuida con el alma. Y quizás por eso todos lo necesitan, aunque no lo sepan al principio. Porque hay una profundidad en Cáncer que reconecta a las personas con lo más humano. Con el valor de lo auténtico. Con la ternura que no se compra. Con la presencia que no se impone, pero se vuelve imprescindible. Es el faro en la niebla, el puerto en la tormenta, la calma en medio del caos. Cáncer no necesita a nadie. Pero el mundo, aunque tarde en reconocerlo, no puede ser el mismo sin él. Porque es uno de esos seres que sostienen la humanidad desde adentro. Sin gritarlo. Sin exigirlo. Simplemente, siendo. Cáncer no necesita a nadie porque ha aprendido a dialogar con el silencio, a convivir con sus propias emociones como si fueran viejos amigos, a entender que la soledad no es ausencia, sino espacio sagrado. Es un signo regido por la luna, y esa conexión con los ciclos, con los cambios sutiles, le permite moverse entre luces y sombras sin perderse, sin temer. Su naturaleza es cíclica, como las mareas que van y vienen, como los sentimientos que fluyen, se transforman, y vuelven más profundos. Tiene una conexión natural con la energía femenina, no en el sentido de género, sino en la profundidad simbólica, la receptividad, la gestación de ideas, la protección de lo sagrado, la creación desde lo emocional. Es capaz de incubar sueños, de nutrir almas ajenas, de hacer florecer lo invisible. Cuando está en equilibrio, su sola energía tiene un efecto sanador. Es alguien que, sin decir nada, calma. Que, sin intervenir, alivia. Que, sin forzar, transforma. Muchos no entienden que Cáncer es introspección activa. Aunque no actúe como otros signos más visibles, su actividad interior nunca cesa. Procesa, analiza, recuerda, imagina. Su memoria no es solamente emocional, es también sensorial. Recuerda un perfume, una mirada, una palabra dicha en un momento clave. Y no lo hace para atormentarse, lo hace porque cada experiencia vivida es materia prima de su sabiduría. Cada herida lo ha enseñado. Cada pérdida le ha mostrado el valor de lo que permanece. Cada ruptura le ha enseñado a reconstruirse más fuerte, más sabio, más real. Su aparente fragilidad es engañosa. El que lo vea solo como alguien hipersensible no ha comprendido la inmensidad de su poder. Porque se necesita una fortaleza descomunal para sentir todo tan intensamente y aún así permanecer en pie. Para llorar sin esconderse. Para amar sin escudos. Para seguir creyendo en la bondad cuando ha conocido la traición. Cáncer no necesita de nadie porque su fortaleza es interna, cultivada a través de cada tormenta emocional que ha enfrentado solo, de cada vez que ha tenido que ser su propia madre, su propio consuelo, su propio salvador. Pero todos lo necesitan porque tiene un don único, la capacidad de crear hogar donde sea. No se trata solo de un espacio físico, sino de una sensación. Estar con Cáncer es, muchas veces, sentirse aceptado por completo. Sin máscaras, sin expectativas externas, sin necesidad de aparentar. Con él, las personas pueden bajar la guardia, mostrarse vulnerables, reconocerse. Y en ese reconocimiento nace una sanación que solo los vínculos verdaderos pueden provocar. Cáncer representa también el poder de lo pequeño, de lo cotidiano, de lo invisible. Mientras muchos buscan brillar con grandes conquistas, él sabe que hay belleza en preparar una comida para alguien querido, en recordar un detalle que parecía mínimo, en cuidar a otro cuando nadie más lo hace. Es en esos gestos silenciosos donde habita su grandeza. Y aunque no busca ser reconocido, su ausencia se nota como la falta de oxígeno, de pronto, todo se vuelve más frío, más impersonal, más vacío. Su relación con la infancia también lo convierte en alguien especial. Hay en él una nostalgia constante, una conexión con el niño interno que jamás se pierde. Y esa inocencia no es ingenuidad, es sabiduría emocional. Le permite ver lo esencial en las personas, más allá de sus máscaras. Le permite creer en los milagros, en los comienzos, en las segundas oportunidades. Y es esa capacidad de mirar el mundo con ternura la que lo hace indispensable en entornos donde la dureza domina. Cáncer también es instinto. Hay en él una conexión natural con lo animal, con lo instintivo, con lo salvaje del corazón humano. No necesita racionalizar todo, porque su cuerpo siente la verdad. Puede no tener argumentos, pero sabe cuando algo está bien o mal. Su intuición es certera, casi profética.
Puede anticipar emociones, presentir rupturas, intuir nacimientos. Y cuando el mundo se desconecta de lo esencial, Cáncer es ese recordatorio de que aún hay un lenguaje más profundo que las palabras. También posee una relación muy fuerte con la vulnerabilidad ajena. No solo la tolera, la honra. Para él, ver llorar a alguien no es signo de debilidad, sino de coraje. Ver a alguien romperse le parece una forma de belleza. No porque le guste el dolor, sino porque valora lo auténtico por encima de todo. En un mundo que premia las máscaras, Cáncer premia el alma. Y eso lo convierte en el confidente de muchos, en el refugio emocional de quienes ya no pueden seguir fingiendo. Cáncer no necesita validación porque su valor lo conoce desde adentro. No lo define la opinión ajena, ni lo mueven los halagos. Su brújula moral está orientada por la autenticidad, por la lealtad a sus sentimientos, por el respeto a lo que considera verdadero. Por eso, muchas veces, se aleja sin escándalos. Cuando siente que algo no vibra con su esencia, se retira. No discute, no intenta convencer. Simplemente elige proteger su paz. Porque ha aprendido que no todo vale la pena, y que no cualquiera merece su energía. Y aunque no lo diga, muchas veces Cáncer carga con más de lo que muestra. Es el que sostiene en silencio, el que se preocupa por todos, el que se despierta por la madrugada pensando en el bienestar ajeno. El que se entrega sin medida porque sabe que el amor es lo único que queda cuando todo lo demás se va. Su grandeza está en esa entrega constante, silenciosa, incondicional. En su capacidad de seguir dando, aun cuando ha recibido poco a cambio. Cáncer no necesita a nadie porque se ha convertido en su propio hogar. Pero todos lo necesitan porque, en el fondo, buscan eso mismo, un lugar donde puedan ser sin miedo, donde puedan llorar sin juicio, donde puedan amar sin condiciones. Y ese lugar, muchas veces, tiene forma de persona. Y esa persona, muchas veces, es Cáncer. Cáncer no necesita a nadie porque ha forjado su mundo interior como un santuario impenetrable, un universo paralelo en el que no le hace falta más que su alma y su conciencia. Es dueño de un paisaje emocional que puede sostenerlo incluso en medio del caos externo. Allí dentro, en ese rincón secreto donde pocos han tenido el privilegio de entrar, existe una paz que no depende de otro ser humano, una serenidad construida con paciencia, con dolor superado, con una profunda aceptación de sí mismo. En ese espacio interno, Cáncer también ha aprendido a crear belleza desde la introspección. Tiene un talento innato para convertir el dolor en arte, la nostalgia en poesía, la memoria en fuerza creativa. Puede pintar con palabras lo que otros ni siquiera logran sentir. Tiene una relación íntima con el pasado, pero no como una cárcel, sino como un archivo sagrado del alma desde donde saca recursos, inspiración y coraje para vivir el presente. Sus recuerdos no lo encadenan, lo nutren. Lo que pocas veces se dice de Cáncer es que posee una energía profundamente mágica. No la magia superficial de lo extraordinario o de los trucos vacíos, sino esa magia real que habita en el gesto preciso, en la palabra que llega justo cuando más se necesita, en la vibración sutil que transforma un lugar solo con su presencia. Hay una alquimia emocional que vive en Cáncer, una capacidad de transmutar lo denso en liviano, lo triste en sagrado, lo roto en bello. Su vínculo con la luna lo convierte en un ser que conoce los misterios de los ciclos. No le teme al cambio, lo respeta. Sabe que todo tiene un tiempo de gestación, de maduración, de despedida. No acelera procesos. No exige respuestas antes de tiempo. Tiene una paciencia que proviene de su sabiduría natural, una comprensión de que las emociones no se dominan, se escuchan. Por eso, es capaz de acompañar a otros en procesos dolorosos sin apurarlos, sin juzgarlos, sin querer cambiar lo que aún necesita permanecer. Cáncer también guarda un poder que rara vez es reconocido, el de la discreción. Puede saber mucho, puede haberlo visto todo, pero elige callar. No porque no tenga que decir, sino porque comprende que hay momentos en los que lo más valioso que se puede ofrecer es el silencio. Es confidente por naturaleza, pero no solo por lealtad, sino por respeto a las almas ajenas. Nunca usará lo que sabe para herir. Nunca traicionará una confianza. Guarda lo que le dicen como se guarda un tesoro. Hay un aspecto protector que nace de sus entrañas, algo instintivo, visceral, casi animal. Cáncer no deja que nadie toque lo que ama sin enfrentarse a su parte más salvaje. Puede ser dulce, puede ser tierno, puede ser amable,
Pero si alguien amenaza su mundo, despierta en él una fuerza feroz, indomable, capaz de luchar con uñas y corazón por aquello que considera sagrado. Quien es amado por Cáncer, tiene un escudo permanente. Aunque él no lo diga, aunque no lo exprese en grandes discursos, está dispuesto a todo por quienes considera parte de su círculo. No necesita ser visto, pero cuando lo ven de verdad, cuando alguien logra comprender sus capas, cuando alguien respeta su tiempo, su ritmo y su profundidad, Cáncer se convierte en un ser que brilla con una luz propia, cálida, envolvente. Es el tipo de persona que no deslumbra como un rayo, sino que alumbra como una vela constante que nunca se apaga. Su presencia es de esas que no se olvidan. De las que dejan huella en el alma. También posee una capacidad extraordinaria para entender los lenguajes no verbales. No necesita que le digan qué pasa para saberlo. Siente los climas, huele las emociones, percibe las tensiones. Puede entrar a una habitación y captar todo lo que sucede sin que se lo expliquen. Esa sensibilidad lo convierte en un lector de emociones humanas, en alguien que podría haber sido curandero en otra época, o sanador, o guardián de las emociones tribales. Tiene algo de ancestral, de intuitivo, de espiritual. Aunque parezca tranquilo, dentro de él también arde el deseo de construir algo eterno. Puede parecer que vive en el presente o que mira hacia el pasado, pero en realidad Cáncer es uno de los signos más proyectivos del zodiaco. Sueña con dejar un legado emocional. No necesita ser reconocido públicamente, pero si quiere saber que su paso por la vida tuvo sentido para los que ama. Que tocó corazones. Que cambió vidas desde lo invisible. Su forma de trascendencia no es la fama, sino el recuerdo. Que alguien, años después, piense en él con una sonrisa, con gratitud, con ternura. Eso es lo que lo mantiene avanzando. En la profundidad de su alma, Cáncer es también revolucionario, aunque su revolución no sea violenta ni ruidosa. Es una revolución emocional. En un mundo que valora la frialdad, él sigue apostando por el amor. En una sociedad que premia la dureza, él sigue defendiendo la empatía. En un tiempo en el que lo rápido devora lo esencial, Cáncer sigue construyendo a fuego lento. Cree en los vínculos duraderos, en las miradas que hablan más que las palabras, en los abrazos que curan sin necesidad de promesas. No necesita a nadie porque aprendió a ser su propio refugio. Pero todos lo necesitan porque aún quedan muy pocos que sepan amar sin coraza, cuidar sin posesión, sostener sin pedir nada a cambio. Porque en la marea cambiante del mundo, Cáncer es esa orilla segura a la que todos, tarde o temprano, quieren volver. Cáncer no necesita a nadie porque su vínculo con el mundo es más profundo que el de cualquier relación circunstancial. No se conecta desde la necesidad, se vincula desde la elección consciente. Ha aprendido a distinguir entre compañía y presencia, entre afecto genuino y dependencia emocional. Y en ese aprendizaje ha desarrollado una fuerza interior que lo convierte en su propia raíz, en su propio norte, en su propia guía. Hay una dimensión espiritual en Cáncer que rara vez se explora. Es un signo que conecta con lo invisible de forma orgánica. No necesita explicaciones para lo que siente en el alma. Puede percibir señales, presentir futuros, sentir energías que otros ignoran por completo. En su mundo no todo tiene lógica, pero todo tiene sentido. Y es precisamente esa conexión con lo intangible lo que lo vuelve tan sabio, tan profundo, tan lleno de matices que no pueden ser capturados con palabras. El alma de Cáncer es hogar para muchas almas errantes. Tiene la capacidad de recibir sin exigir, de abrir sus brazos sin condiciones, de mirar sin invadir. Es una especie de refugio emocional andante. Allí donde llega, crea un clima de contención, incluso sin proponérselo. Su sola energía invita al descanso, al desahogo, a la autenticidad. La gente se siente libre para mostrarse tal cual es frente a Cáncer porque sabe, en lo más profundo, que no será juzgada. Pero esta entrega que lo caracteriza también le ha enseñado a reconocer sus propios límites. Cáncer ha sido muchas veces el hombro donde todos lloran, el muro de contención para tormentas ajenas. Ha aprendido a dar tanto que ha olvidado por momentos su propio cansancio. Y precisamente por eso, con el tiempo, ha descubierto el arte de retirarse a tiempo. De decir no sin culpa. De priorizarse sin dejar de amar. Porque entendió que no puede ser refugio si no está en paz consigo mismo, que no puede dar calor si su fuego interior se apaga. Cáncer guarda también una conexión muy poderosa con la naturaleza, especialmente con el agua. El mar, los ríos,
la lluvia, le hablan de sí mismo. Le recuerdan que todo fluye, que todo se transforma, que no hay emoción que no pueda ser sanada si se le permite moverse. El agua le enseña que no hay que resistirse a sentir, que cada emoción trae un mensaje, un impulso vital, una verdad que necesita ser escuchada. Por eso muchas veces encuentra respuestas cuando está cerca del agua, o cuando sueña, o cuando simplemente se permite estar en silencio con su alma. En su vida, el concepto de protección no se limita a lo emocional. También protege lo que otros descuidan. Cáncer es el guardián de los detalles, de las pequeñas tradiciones familiares, de los rituales cotidianos que dan sentido a la vida. Es el que recuerda cumpleaños, el que conserva fotos viejas, el que guarda cartas, el que valora lo aparentemente insignificante porque entiende que en lo pequeño habita lo esencial. Esta conexión con lo simbólico lo convierte en una especie de tejedor de sentido, alguien que rescata lo profundo del olvido y lo vuelve a poner en valor. En su forma de ver la vida, el tiempo tiene un ritmo distinto. No todo debe resolverse de inmediato. No todo tiene que ser productivo. Cáncer cree en los procesos lentos, en los vínculos que maduran con el tiempo, en las decisiones que se sienten antes de tomarse. Por eso muchas veces parece que se demora más que otros en actuar, pero cuando lo hace desde una convicción interna que no tambalea. No se deja llevar por la presión externa. Se mueve cuando su corazón está listo. Tiene una capacidad inmensa para reinventarse. Aunque muchos piensen que vive atado al pasado, lo cierto es que Cáncer renace muchas veces en su vida. Cada vez que ha sido herido, ha vuelto con una nueva versión de sí mismo, más fuerte, más consciente, más amorosa. No grita sus logros, no hace alarde de sus batallas ganadas, pero lleva en la piel cicatrices que hablan de todo lo que ha superado en silencio. Y eso lo vuelve profundamente humano. Cáncer también es rebelde a su manera. No sigue modas, no se adapta a lo que no le resuena. Puede parecer dócil o reservado, pero si algo va en contra de sus valores, lo enfrenta con una firmeza inquebrantable. No necesita gritar para marcar su posición. Su resistencia es silenciosa pero poderosa, como el oleaje que desgasta la roca sin prisa. Su fidelidad a lo que cree es incorruptible. A menudo se subestima su visión estratégica. Por ser emocional, muchos creen que actúa solo desde el corazón. Pero Cáncer tiene una mente brillante, capaz de leer situaciones con gran claridad, de anticiparse, de encontrar caminos donde otros solo ven muros. Su inteligencia no es explosiva, es envolvente. Y cuando la combina con su intuición, se vuelve imparable. En los negocios, en las relaciones, en los proyectos, Cáncer es alguien que puede construir imperios emocionales sólidos, duraderos, auténticos. Tiene también una forma de liderazgo que no se impone, pero transforma. Lidera desde el ejemplo, desde el compromiso, desde la integridad. No le interesa tener seguidores, le interesa sembrar confianza. No necesita estar al frente para dirigir. Puede hacerlo desde un costado, desde las sombras, desde el corazón mismo de lo que construye. Y por eso muchos lo siguen sin que él lo pida, porque su presencia genera respeto, su coherencia genera admiración, su entrega genera lealtad. Cáncer no necesita a nadie porque se ha convertido en su mejor compañía. Pero el mundo lo necesita porque es uno de los pocos que aún sabe cómo mirar con el alma, cómo tocar sin herir, cómo amar sin exigir. Es ese tipo de persona que no se olvida, que deja una huella cálida donde va, que vuelve inolvidable incluso lo cotidiano. Cáncer es lo que permanece cuando todo cambia, lo que sostiene cuando todo se cae, lo que cura cuando ya nada parece suficiente. Y esa es, quizás, su mayor grandeza. Cáncer no necesita a nadie porque ha aprendido a caminar en la noche sin temer a la oscuridad. Ha recorrido los pasadizos más íntimos de su alma, enfrentando sus sombras con una valentía que no necesita demostraciones. Sabe que hay tormentas que no se anuncian y aún así se prepara, porque su intuición le ha enseñado a escuchar el susurro antes del trueno. En la aparente fragilidad de su mundo interior habita una resiliencia ancestral, como si su alma hubiese vivido muchas vidas y en todas ellas hubiese aprendido algo nuevo sobre resistir, sobre amar, sobre renacer. A menudo se olvida que Cáncer también es un signo cardinal, y eso significa que inicia, que impulsa, que siembra. No solo espera y siente, actúa desde lo profundo. Tiene un poder de iniciativa que nace desde el corazón, desde un deseo sincero de crear entornos seguros, cálidos, humanos.
Su impulso no es el de conquistar territorios, sino el de tejer redes invisibles que unan a las personas con un sentido más alto. Es quien convoca sin necesidad de hablar fuerte, quien lidera sin alzar la voz, quien transforma desde la raíz. Este signo también carga con un sentido del deber que no siempre se percibe a simple vista. No lo mueve la obligación social, sino un compromiso emocional con lo que ama. Cuando Cáncer promete algo, lo sostiene con el alma. Puede parecer que vive desde la emoción, pero detrás de su sensibilidad hay una estructura sólida, construida a base de lealtades, de principios internos, de una ética que no cambia aunque el mundo cambie. Su palabra vale, su presencia pesa, su recuerdo perdura. Tiene además una conexión poderosa con los linajes, con la historia familiar, con lo que se transmite de generación en generación. No como una carga, sino como un legado. A menudo se convierte en el guardián de los relatos que otros olvidan, en el puente entre lo antiguo y lo nuevo. Sabe escuchar a los mayores, rescatar sus enseñanzas, darles un nuevo significado. Y también sabe mirar a los niños, entenderlos desde lo esencial, comunicarse con ellos desde la pureza. Cáncer es tiempo circular, une pasado, presente y futuro con una sabiduría que no necesita explicarse. A veces se cree que Cáncer evita el conflicto, pero la verdad es que elige sus batallas con precisión quirúrgica. No discute por orgullo, pero luchará con alma y cuerpo por lo que considera justo. Y cuando lo hace, no hay fuerza que lo detenga. Su energía protectora se vuelve entonces imparable, porque no actúa desde el ego, sino desde el amor. No pelea por tener razón, pelea por cuidar lo sagrado. Y en esa lucha se convierte en un ser invencible, capaz de desafiar a cualquiera si está en juego la paz de su mundo. Cáncer también tiene una dimensión creativa que a menudo pasa desapercibida. Tiene una capacidad única de conectar con la belleza emocional, de crear mundos donde las emociones encuentren refugio. Muchos artistas, escritores, músicos, nacen bajo este signo o lo tienen fuertemente presente en su carta astral. Su arte no busca provocar, sino tocar el alma. No necesita ser disruptivo, porque es profundamente transformador desde la suavidad, desde lo íntimo, desde lo verdadero. Donde otros necesitan gritar, Cáncer susurra y ese susurro lo cambia todo. Existe en Cáncer una relación muy particular con el cuerpo. No siempre desde lo físico, sino desde la sensación. Es hipersensible al ambiente, a la temperatura, a los gestos más mínimos. Puede percibir lo que otros no ven, detectar cambios sutiles en el tono de voz, en la mirada, en la vibración del espacio. Es por eso que su presencia puede armonizar un entorno o alterar el suyo propio si las energías no son afines. Necesita espacios que lo nutran, que lo abracen, que le permitan fluir sin sentirse invadido. Porque cuando se siente libre, brilla como pocos. Cáncer tiene una relación especial con los ciclos de la vida. Entiende la muerte como parte de la existencia, no como un final absoluto. Tiene una sabiduría natural para acompañar duelos, para sostener a quienes transitan pérdidas, para ayudar a cerrar etapas con dignidad y amor. Su comprensión de los procesos humanos va más allá de lo que se aprende en libros. Sabe lo que otros apenas intuyen. Tiene el don de estar en el momento justo, de decir lo necesario, de quedarse en silencio cuando las palabras sobran. A menudo se convierte en el testigo silencioso de muchas historias. Escucha sin interrumpir, acompaña sin invadir, observa sin juzgar. Y en ese papel silencioso, se convierte en una figura fundamental en la vida de quienes lo rodean. Porque todos necesitan, en algún momento, ese alguien que simplemente esté. Que no exija, que no condicione, que no pregunte más de la cuenta. Cáncer es esa presencia que sostiene sin imponer, que acompaña sin necesidad de protagonismo. Y aunque de tanto, Cáncer también sabe cerrar ciclos. No por rencor, sino por amor propio. Ha aprendido que no puede salvar a todos, que no puede vaciarse para llenar a otros. Ha comprendido que también merece ser contenido, cuidado, elegido. Por eso, cuando decide alejarse, lo hace con la misma profundidad con la que una vez se entregó. No por debilidad, sino por dignidad. Porque ha aprendido que amarse también es saber decir adiós. Cáncer no necesita a nadie porque se ha convertido en su propio universo. Ha construido dentro de sí un templo donde puede refugiarse, sanar, crecer. Pero todos lo necesitan porque, en un mundo donde cada vez es más difícil sentirse en casa, él tiene el don de hacer que otros se sientan encontrados.
No importa cuán perdidos estén. Basta con su mirada, con su abrazo, con su manera de escuchar, para recordar lo que es el amor en su forma más pura, el que no pide nada, pero lo da todo. Cáncer no necesita a nadie porque su verdadera fortaleza radica en haber desarrollado una autosuficiencia emocional que pocos comprenden. No se trata de frialdad ni de desapego, sino de una madurez sentimental que le permite estar con otros sin disolverse en ellos. Sabe dónde termina él y dónde empieza el otro, aunque a veces le cueste trazar límites. Ha atravesado tempestades internas que lo llevaron a encontrarse a sí mismo en la profundidad de la soledad, y no como un castigo, sino como un acto de sanación. De ahí que su compañía no sea una necesidad, sino una elección que entrega con plena conciencia. Uno de los aspectos más subestimados de Cáncer es su capacidad para entender la dinámica de los vínculos desde una mirada intuitiva, casi terapéutica. Posee una comprensión innata del trauma ajeno. Puede ver más allá de la superficie y notar la herida que el otro intenta esconder. No siempre interviene, porque respeta los procesos, pero su sola presencia activa procesos de catarsis. No es raro que, estando con él, las personas terminen abriéndose sin saber por qué, derramando lo que llevaban tiempo guardando, encontrando en su silencio un espejo amable donde por fin pueden verse sin máscaras. Tiene una conexión casi mística con los espacios físicos. Cáncer no habita lugares, los transforma. Todo lo que toca se vuelve nido, se vuelve ritual, se vuelve refugio. En su hogar no solo se descansa el cuerpo, se descansa el alma. Sus ambientes tienen la capacidad de recoger emociones flotantes, de abrazar al que llega herido, de elevar al que llega cansado. Cáncer pone alma en las paredes, memoria en los objetos, vida en los rincones. Su mundo material es un reflejo íntimo de su mundo interno, y por eso, cuando alguien entra en su espacio, sin saberlo, está entrando también en su universo emocional. Otro aspecto poco hablado es la relación que Cáncer tiene con el tiempo como fuente de poder. Sabe esperar, no por pasividad, sino por estrategia emocional. Su percepción de los momentos oportunos no es lógica, es sensorial. Presiente cuándo hablar, cuándo callar, cuándo actuar. Su manejo del ritmo en las relaciones es casi artístico. No necesita acelerar procesos para sentir que está avanzando. Y eso, en una era de inmediatez, lo vuelve profundamente revolucionario. No corre, camina con certeza. No empuja, acompaña. No exige, inspira. En el plano del amor, Cáncer no ama a medias. Lo suyo es una entrega total, visceral, pero también silenciosa. No busca enamorar desde la seducción aparente, sino desde la conexión profunda. Lo que lo hace irresistible no es lo que muestra, sino lo que provoca. Ama desde la raíz, con un instinto de cuidado que no tiene comparación. Pero cuando ama también pone en juego su vulnerabilidad, y por eso, cada relación para él es una apuesta existencial. No se le puede amar a medias, ni se le puede tener como plan alternativo. Cáncer necesita amor con sentido, con propósito, con alma. Cuando sufre, lo hace en silencio, sin espectáculo. Pero su dolor es oceánico. No siempre lo expresa, pero lo transforma. Cáncer tiene el don de sublimar el sufrimiento en ternura, de volver aprendizaje lo que a otros los rompe. Sus duelos son alquímicos. Cada pérdida lo reconstruye en una forma más sabia. Aprende de las heridas, no para endurecerse, sino para elegir con mayor claridad. En cada renacer, se vuelve más auténtico, más selectivo, más esencial. Es un signo que también entiende el poder de la memoria colectiva. Tiene una conciencia natural de pertenencia, de historia compartida, de identidad emocional grupal. Por eso puede ser el alma de una familia, de una comunidad, de un grupo de amigos. Guarda fechas, gestos, símbolos, frases, miradas. Nada se le escapa cuando algo tiene valor sentimental. Sabe que hay palabras que no se deben olvidar, y momentos que merecen ser contados una y otra vez para que no se pierdan. Es un guardián de lo simbólico, un tejedor de relatos que conectan generaciones. Hay en Cáncer una ternura que no se enseña, que nace del alma. Pero no se trata de una ternura débil, sino de una que ha sobrevivido al dolor, a la traición, al abandono. Es una ternura consciente, madura, sabia. No teme mostrarse dulce, porque su dulzura no es sumisión, es poder. Es una ternura que contiene, que protege, que eleva. Y es, quizá,
lo que más se extraña cuando él se va. En lo cotidiano, Cáncer tiene una forma única de demostrar amor, cuida detalles que otros pasan por alto, recuerda lo que otros olvidan, hace cosas pequeñas que terminan siendo enormes. Puede preparar una comida que cure un día triste, puede escribir una nota que salve una semana difícil, puede hacer sentir importante a alguien solo con su forma de escuchar. Su forma de amar no siempre se nota en los gestos grandes, sino en las sutilezas que otros no registran. Y aunque suele rodearse de personas, también sabe retirarse sin drama. Cuando siente que ya no lo necesitan, o que ya no es valorado, da un paso al costado con una elegancia que puede ser confundida con frialdad. Pero en realidad es dignidad. No reclama lo que no le dan. No fuerza lo que no fluye. Se va como llegó, silenciosamente. Pero deja huella. Y esa huella, con el tiempo, arde en la memoria de quienes lo perdieron. Cáncer no necesita a nadie porque su alma ya ha hecho las paces con la soledad. La ha convertido en templo, en maestra, en aliada. Pero todos lo necesitan porque, en un mundo que cada vez comprende menos la profundidad, él sigue siendo uno de los últimos guardianes de la emoción verdadera. De esa que no se compra ni se imposta. De esa que se siente en la piel, en el pecho, en los huesos. Cáncer es lo que queda cuando todo lo demás se cae. Es raíz, es agua, es fuego suave. Es un hogar al que, tarde o temprano, todos desean volver.